Hablaremos entonces de la burocracia en el oráculo de Delfos. Atención entonces, nuestros amigos que son seguidores de los horóscopos, del tarot, de las adivinanzas y todo eso. Al pie de unos riscos altos, conocidos como los Fedríades, que quiere decir los brillantes, estaba el asiento del oráculo de Delfos. Es un lugar montañoso, era un lugar montañoso, pero próximo al mar. El oráculo era de bastante fácil acceso para los peregrinos. Y el mito, la historia cuentan lo siguiente. Parece que el dios Apolo, de paso por Delfos, mató con sus flechas al dragón Pitón, a la serpiente Pitón, encargada de proteger a un antiguo oráculo que había ahí, el oráculo de Temis. El monstruo, además de custodiar el oráculo, hacía toda clase de desmanes en el país. Envenenaba los manantiales, los arroyos, se afanaba el ganado, atropellaba a las ninfas, en fin. Después de matar a Pitón, Apolo se apoderó del oráculo de Temis y a él, este oráculo quedó consagrado al propio Apolo, ¿no? Fue desde entonces el principal patrón de Delfos en la época arcaica y clásica. La aparición de las primeras profetisas, las primeras pitias o pitonisas, se produjo allá por el siglo VII antes de Cristo. Diodoro Sículo cuenta cómo fue el origen y cuál fue la razón por la cual se tuvo a ese lugar como propicio para las profecías. Dice Diodoro que fueron cabras las que descubrieron las facultades oraculares de aquel sitio. Parece que había unas grietas ahí en la tierra, en el mismo lugar donde luego se instaló el oráculo y las pitias, y unas cabras estaban pastando alrededor de la grieta, y cada vez que uno de esos animales se acercaba al agujero, se ponía a saltar de un modo asombroso y a balar con un tono extraño, me. Un pastor vio esto, ¿no? Y impresionado por el prodigio, se aproximó a la grieta y él mismo padeció un entusiasmo notable y se puso a predecir. Ahí nomás, olió un poco el vaporcito que salía de la grieta y dijo, un gran imperio caerá. Bueno, muy bien. Le hizo efecto. El rumor de lo que ocurría cuando alguien se acercaba a la grieta se difundió entre los campesinos, que empezaron a ir en gran número al lugar. Todos hacían la prueba y cada vez que alguno se aproximaba, entraba en estado de éxtasis profético. Dicen que de la abertura salía una exhalación que aquellos hombres y luego las pitonisas recibían por todos los orificios del cuerpo, y que los facultaba para hacer predicciones. Durante cierto tiempo los consultantes iban en grupo para poder decirse el futuro mutuamente, ya que no podías predecir tu propio futuro y sí el de algún otro. Sucedió que muchos, atacados por aquellas exhalaciones, se enloquecían tanto que se tiraban a la grieta y desaparecían en ella, como tirarse a un volcán. Los habitantes de la región, para proteger a la gente del peligro, juzgaron conveniente poner una mujer ahí. Y yo pensé que iban a poner un alambrado. No, una sola profetisa para todos. Y entonces vos ibas y te hacía dar los oráculos por la mena. Se le construyó un trípode de bronce ubicado sobre la grieta. Allí se sentaba la muchacha elegida, mirá vos. Se consideraba que las exhalaciones eran los mensajes de Apolo. Además, las mujeres debían beber
agüita en el arroyo Casotis, que ayudaba también a la inspiración profética. La pitonisa era elegida de la siguiente manera. Parece que en los primeros tiempos eran vírgenes hermosas, pero una vez se presentó un tal Egécrates, un tesalio, y se enamoró de la pitonisa, la raptó y la violó. Entonces, para que no volviera a pasar, empezaron a poner unas viejas fuleras. La pitonisa que Esquilo puso en escena en el comienzo de las Euménides era una vieja, y algunas pinturas en ánforas que se encontraron la representan con los cabellos blancos. En la época en que el oráculo gozó de gran prosperidad, había hasta 3 pitonisas al mismo tiempo, 2 sobre la grieta y una suplente, por si alguna se caía por el agujero. Las pitonisas del oráculo de Delfos no estaban constantemente a disposición de los curiosos. En la época más antigua, una vez al año profetizaban nada más. Después, ya más adelante, una vez por mes, el 7 de cada mes. Así que, con excepción de los 3 meses de invierno que no laburaban. O sea, no era mucho laburo. No. Quien deseaba consultar, ya fuera un particular o un delegado de una ciudad, debía pagar un impuesto llamado pelanós, que era algo así como una torta consagrada. El pelanós era la ofrenda previa que daban los consultantes, y obteniendo así el derecho de aproximarse al altar para luego hacer un sacrificio. Después ya no dieron esa torta, sino que dieron plata. Pero a ese pago le siguieron llamando pelanós. Pelanós. Ya que un impuesto se llame pelanós, Exacto. dice bastante. Sí, pelanos, ¿no? Sí, dice bastante. Las consultas nunca se realizaban sin una prueba previa, ¿no?, que revelase si el dios consentía en ser interrogado. Parece que tiraban agua sobre una cabra. Si la cabra permanecía inmóvil, era porque el dios no estaba dispuesto para la consulta. En cambio, si se movía, sí, enseguida eran admitidos los consultantes. Había otro protocolo curioso. Pasaban primero a quienes los délficos le habían otorgado privilegio de promanteia, una especie de carta de prioridad para la consulta. Si eran varios los que tenían el acomodo ese, la tarjeta promanteia, se echaban suertes para determinar a quién atendería primero. Porque imagínense, atendían una vez por mes, las colas serían larguísimas. Sí, sí. Larguísimas. Y si hay muchos con promanteia... Sí, imagino, claro, ¿viste? Me imagino que había todo un curro, un acomodo de la promanteia. La cola rápida y la cola lenta. Después de la consulta a la profetisa, los que querían saber el porvenir salían del templo e iban a la cresmografión, que era la oficina de los oráculos, y allí se labraba el acta oficial de la consulta y se redactaban en forma solemne y por lo común en verso el texto de la pitonisa. En realidad, la pitonisa sentada sobre el trípode se expresaba mediante gritos y onomatopeyas. Esa materia profética bruta exigía un trabajo de interpretación y elaboración, y de eso se encargaban los tipos de la oficina de los oráculos. Rara vez se dice esto. Entonces, digamos que la respuesta oracular era el resultado de la colaboración de la pitonisa y de los funcionarios oraculares, que eran un poco poetas, que se encargaban de darle forma. Muchos han desdeñado a los oráculos, los epicúreos, por ejemplo, que decían que las pitonisas eran mujeres de poco saber, generalmente campesinas, y que los funcionarios no eran muy doctos en su trabajo, y decían que todo era indigno de Apolo, etcétera, etcétera. La mayoría de los oráculos tuvieron que ver siempre con hechos futuros que certificaran el lugar adecuado para la fundación de una ciudad. Esto es lo más común. ¿Dónde podemos fundar una ciudad?
Usted iba, hoy en día casi nadie pregunta eso, ¿no? No, es que ya Usted va a estamos ver- mucho fundados. Va a ver, por ejemplo, a uno que le tira las cartas y dice, ay, ¿cuál es el mejor lugar para fundar una ciudad? Bueno, en una ocasión, designado para comandar una expedición fundadora, un tal Falantos recibió de Delfos un oráculo, según el cual, oráculo se llama también el mensaje, ¿no? Según el cual tomaría posesión de un territorio y de una ciudad cuando experimentase la lluvia bajo un cielo despejado, cuando lloviera con sol. Como dijimos al principio, mire. Se casa una vieja. Sí. Al frente de sus barcos llegó a Italia, obtuvo varias victorias, pero no logró tomar ningún territorio. Entonces se acordó del oráculo y de la imposibilidad de que se produjera semejante cosa. El cielo estaba más diáfano que nunca, y como se sintió desalentado, su mujer que lo acompañaba trató de reconfortarlo y lo abrazó. No hubo caso. Falantos continuó quejándose por su desgracia guerrera, y desalentada la mujer lloró. Sus lágrimas mojaron a Falantos y el expedicionario entendió la profecía. A la noche siguiente, envalentonado por el cumplimiento del oráculo, o porque sí, atacó el Golfo de Tarento y se adueñó de aquel territorio. Como todos sabemos, los mensajes oraculares nunca son claros. Es más, estaba rigurosamente prohibido que fueran claros. Tienen que ser metafóricos, oscuros y con una pluralidad de significados. ¿Para qué? Bueno, para que no quede tan evidente cuando te equivocás tampoco. Sí, sí. Sobre todo que quedaba escrito eso y... Bueno, la un día tragedia. no hubo más oráculos. Algún día hablaremos sobre el día exacto en que se prohibieron todos los oráculos, que dicen que también fue el día en que se murieron todos los dioses paganos. Ahora vamos a escuchar a una pitonisa, que es la pitonisa de Lo que me costó el amor de Laura. Es decir, es Mercedes Sosa cantando la canción de la pitonisa, también llamada Vidalita del Camino.